A ver, ¿qué pasaría si pudiéramos pedirle consejo a las mentes más brillantes de la historia sobre nuestros problemas de hoy? Bueno, vamos a meternos de lleno en una idea fascinante que hace justamente eso, que explora cómo las voces del pasado pueden, de verdad, iluminar nuestro presente. Imaginen esa oportunidad por un momento. ¿Qué preguntas haríamos? ¿Sobre la injusticia? ¿El propósito? ¿El liderazgo? Las posibilidades son infinitas. Pues esa es justo la premisa que vamos a desglosar hoy. Toda esta reflexión está inspirada en un libro llamado Diálogos Eternos. Lo que hace su autor es algo increíble. Imagina conversaciones profundísimas con figuras históricas, pero ojo, basándose en sus escritos, en sus acciones, en su filosofía de vida. Es como crear un puente directo entre su mundo y el nuestro. Vamos a empezar con uno de los temas más universales que existen, la adversidad. ¿Cómo se encuentra la fuerza cuando todo parece perdido? Bueno, la historia nos ofrece unas perspectivas muy poderosas. Y esta frase tiene un peso tremendo por su origen. Viktor Frankl, que era psiquiatra y sobrevivió a los campos de concentración, descubrió esta verdad en el lugar más oscuro que nos podamos imaginar. Fue ahí donde se dio cuenta de que la clave para sobrevivir no era la fuerza física, sino tener un porqué, una razón para vivir que te anclara a la existencia. Su teoría, la logoterapia, se basa justo en eso, en que nuestra principal motivación es encontrarle un propósito a la vida. Y miren qué bien se ilustra esto con dos personalidades tan distintas. Por un lado, Frida Kahlo, que usó su arte para sacar su dolor físico y emocional y lo transformó en una narrativa universal. No lo escondió, lo convirtió en su lenguaje. Y por otro lado, Hemingway, que nos habla de este crecimiento postraumático, ¿no? La idea de que superar una crisis nos puede hacer incluso más fuertes que antes. En los dos casos, el dolor no es el final del camino, sino la materia prima para reconstruirse. Entonces, si tuviéramos que resumirlo, el punto clave es este. La adversidad no es el final, es una encrucijada. La lección de estas grandes figuras es clarísima. Hay que enfrentar la realidad, encontrar un propósito que nos mueva y permitir que la experiencia, por más dura que sea, nos fortalezca en lugar de destruirnos. Muy bien, ahora avancemos a otro tema fundamental, el liderazgo. El libro nos desafía a pensar más allá de la idea tradicional de poder y propone un modelo basado en algo mucho más profundo. Esta idea fue, y la verdad es que sigue siendo, totalmente revolucionaria. Vivimos en un mundo obsesionado con ser el primero, con acumular poder, y de repente llega esta propuesta. La verdadera grandeza no está en que te sirvan, sino en tu capacidad de servir a los demás. O sea, pone la pirámide del poder completamente de cabeza. Y Gandhi le añade otra capa. Una que es esencial, la coherencia. No se puede pedir un mundo honesto si uno mismo no es honesto. El cambio fuera, nos dice, es imposible si no hay primero un cambio adentro. El liderazgo entonces empieza con el ejemplo personal, no con el discurso. Y aquí llega Lincoln para darnos la pieza final de este rompecabezas, la preparación. Lincoln no esperó a ser presidente para empezar a prepararse. Estudió, fracasó, aprendió, se forjó a sí mismo en la adversidad. De modo que cuando la oportunidad por fin llegó, él estaba listo. La grandeza no es un golpe de suerte, es el resultado de una preparación constante e implacable. Así que, si juntamos estas tres perspectivas, obtenemos una definición de liderazgo muchísimo más rica. No se trata de un título o de una posición, se trata de una actitud, servir, ser coherente y estar siempre preparándose. Ok, ya pasamos de la acción externa al poder del pensamiento. ¿Cómo es que las ideas, la imaginación y la estrategia pueden, literalmente, crear nuevas realidades? Vamos a verlo. ¿Y quién mejor que Einstein para decirnos esto, no? El genio científico por excelencia nos dice que los mayores saltos no vienen de lo que ya sabemos, sino de lo que nos atrevemos a imaginar. Es que el conocimiento describe el mundo como es, la imaginación nos muestra cómo podría ser. Todos los grandes avances de la humanidad empezaron con una pregunta que en su momento parecía imposible. Y este principio se aplica perfecto a la estrategia. Sun Tzu lo dijo hace milenios. La victoria más elegante es la que se logra con inteligencia, sin necesidad de un conflicto destructivo. Miles de años después, Ho Chi Minh demostró exactamente lo mismo en un campo de batalla moderno, usando la paciencia como un arma para convertir su aparente debilidad en una ventaja estratégica, y así superar a un adversario mucho más poderoso. El hilo que conecta a ambos es claro. La verdadera maestría no está en la fuerza bruta, sino en una mente estratégica. Bueno, hemos viajado por la historia, hemos visto ideas increíbles, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se aplica todo esto a nuestra vida, hoy? Aquí es donde todo se vuelve súper práctico. Sócrates no nos dejó libros, nos dejó un método.
un método que podemos usar todos los días. Primero, cuestionar nuestras propias creencias para no vivir en piloto automático. Segundo, reconocer nuestra propia ignorancia para poder seguir aprendiendo. Y tercero, examinarnos cada día para asegurarnos de que vivimos una vida coherente con lo que creemos. Y ese es el punto central de todo este recorrido. La sabiduría de Frankl, de Gandhi, de Lincoln o de Sócrates no es una pieza de museo. Son herramientas vivas, listas para ser usadas aquí y ahora. Son preguntas que nos invitan a la acción y, sobre todo, a la reflexión. Quiero dejar esta última idea de Sócrates resonando un poco. La frase es muy potente porque nos pone la responsabilidad directamente a nosotros. Una vida plena no es la que no tiene problemas, sino la que se vive con conciencia, con intención. El libro Diálogos Eternos nos muestra que la conversación con la historia nunca termina. Estas grandes mentes nos dejaron sus respuestas, ¿sí? Pero sobre todo, nos dejaron sus preguntas. Ahora la interrogante queda abierta para cada uno de nosotros. En nuestra propia vida, ¿cuáles son las siguientes preguntas que debemos hacernos?